Capítulo cuarto, rumbos inciertos y promesas de mar. El viento lleva las promesas de quienes jamás regresaron. El Ronin y el vikingo caminaban juntos, una alianza improbable forjada a filo de hierro. Sus pasos resonaban por las calles de Kioto como el eco de un destino que aún no conocían. ¿Con qué no sabemos hacia dónde nos dirigimos? ¿Egaijin? Se pronunció Masamune al ver cómo Chaos miraba el mapa dándole vueltas, mientras le buscaba un sentido. Mi nombre es Chaos, ya te lo dije Ronin, dijo con tono molesto. Y sí, es cierto que no sé dónde vamos, pero el destino nos guiará. Y yo no me llamo Ronin. Déjame ver ese mapa. Dijo de mala manera. Toma a ver si tú le encuentras un sentido. Lanzándole el mapa a Masamune. Este sostuvo el mapa, y empezó a darle vueltas como había hecho Chaos. ¿Ves? No tiene sentido alguno. Dijo Chaos al verlo tan perdido como él. Al mismo tiempo Masamune levantó la mano, y dijo, por ahí. Pero si no tienes ni idea. Replicó Chaos. Como tú dijiste los kamis del destino nos guiarán, respondió el Ronin con media sonrisa. Pasaron junto a una forja, el herrero los vio, sin decir palabra, bajó la compuerta. El sonido del hierro apagándose fue un presagio, 2 hombres, y demasiadas historias a sus espaldas. Aquella primera noche fue distinta a todas. El cielo, vasto y sereno, se extendía como un manto de plata tachonado de estrellas, y bajo su resplandor los aventureros hallaron cobijo. No tenían más techo que la bóveda celeste ni más murallas que los árboles del bosque que los abrazaban, pero en esa sencillez residía la grandeza de su libertad. Vivían del filo de sus espadas. Cada encargo, cada herida compartida, los templaba como el acero en el fuego. Aceptando encargos como mercenarios o escoltas, sin distinción entre el noble y el pobre, cualquier moneda tenía valor en sus manos. Y, sin embargo, el oro no era para sobrevivir. Los recursos más básicos los tenían resueltos, Masamune portaba un arco capaz de derribar presas en la espesura. Conocían las artes de la pesca y siempre llevaban consigo el pedernal con el que despertar el fuego. El agua cristalina de los ríos les bastaba para saciar la sed y limpiarse las huellas del camino. Así, los trabajos que realizaban no eran para alimentar el cuerpo, sino el espíritu. El sake, una posada donde descansar entre muros de madera, un plato caliente o alguna comodidad pasajera. Esos eran los lujos que buscaban, y para ellos luchaban. Porque sabían que en medio de la aspereza de la vida errante, eran esos pequeños excesos los que mantenían viva la chispa de la aventura. El mapa era un misterio. Un pergamino viejo, los trazos desvaídos, como si quien lo dibujó hubiese querido ocultar tanto como revelar. Las líneas se cruzaban en ángulos imposibles, nombres de lugares escritos en un idioma que a veces era nórdico, a veces japonés, y en otras, quién sabía qué demonios. Chaos y Masamune lo extendían cada noche, sobre mesas de tabernas o piedras a la luz de la luna, y siempre llegaban a la misma conclusión, no tenía sentido. Parece hecho a propósito para que nadie lo entienda, gruñó Chaos, rascándose esa barba poco poblada. La rascaba incipiente una tarde de verano mientras señalaba un trazo que terminaba en nada. Masamune, con la paciencia de quien lleva años sin tener un propósito, sonrió. O para que solo los necios lo sigan. Chaos le lanzó una mirada, medio molesta, medio divertida. ¿Y nosotros qué somos? Masamune bebió un sorbo de sake, como si eso respondiera a la pregunta. Durante 9 meses cruzaron aldeas pequeñas, caminos de tierra que se convertían en barro cuando llovía. Hablaron con campesinos que los miraban con desconfianza, con mercaderes que pedían demasiado por información inútil. Los lagos se congelaban, los aldeanos les cerraban las puertas mientras otros les cedían la cama, aunque cuando les hablaban de su viaje desconfiaban de ellos. Preguntaban a todos, mostraban el mapa, recibían respuestas vagas, podría ser el camino a un templo antiguo. Quizás está señalando una isla, eso no es un mapa, es un dibujo de un loco. Cada respuesta los dejaba más cansados. Y sin embargo, seguían buscando su destino. Siguieron marchando y lo hicieron durante ciclos enteros de la tierra, y cada uno les mostró un rostro distinto. Primero llegó el tiempo de los brotes, cuando los campos se cubrían de verdes tiernos y las flores surgían en cada sendero. Llovía sin aviso, aguaceros repentinos que los empapaban hasta los huesos, dejándolos temblando mientras buscaban refugio bajo cualquier alero. Una tranquila tarde mientras descansaban junto a un campo repleto de camelias.
Chaos se dirigió a Masamune y de la nada dijo: «No te fíes demasiado de mí, Ronin. No lucho por tus kami, sino por mi destino. Y yo no lucho por tu destino, extranjero. Solo porque aún no me has estorbado». Un anochecer se adentraron en las montañas, el sendero era angosto, flanqueado por cedros centenarios que se inclinaban sobre el camino como si quisieran tapar la luna. Sus troncos retorcidos estaban rodeados por chimenaguas, sogas de paja, papeles blancos moviéndose con el viento. Chaos pensó, los lugareños han marcado este lugar como tabú. El aire olía a humedad y a hojas viejas, y los grillos callaron de pronto, como si la montaña hubiera contenido la respiración. Masamune, el ronin de mirada oscura, apoyó la mano en el tsuba de su katana y dijo en voz baja: «Chaos, el bosque guarda silencio. Eso nunca es buen presagio». Chaos, con su melena recogida y la vieja dabe tai colgando de su espalda, entrecerró los ojos. El vaho de su respiración era denso, como humo de fragua. «Lo que sea que venga, nos pondrá a prueba», respondió con un tono grave. De pronto, un aleteo ensordecedor hizo temblar las ramas. Desde la negrura del follaje emergió una figura, un tengu, mitad hombre mitad cuervo, con alas negras y un rostro alargado coronado por una larga nariz. Su piel roja y sus ojos amarillos ardían como brasas, y una espada en sus manos. «Forastero», graznó la criatura. «Ningún mortal pasará por el camino de los kami sin dejar su sangre en la tierra». Masamune desenfundó con la velocidad de un zorro, un silbido metálico cortó el aire. «Chaos, atrás». Pero Chaos ya había blandido su espada tailandesa, adoptando una guardia baja. «He cruzado lagos y fuego, pájaro demoníaco», rugió. «No me detendrás ahora». El tengu descendió en picado, sus garras brillando a la luz de la luna. Masamune giró sobre sus talones y lanzó un tajo horizontal. La katana cortó el aire con precisión, pero el demonio apenas se inclinó y el filo rozó sus plumas. El tengu y Masamune cruzaron espadas, parecían estar a la par, un tajo bajo que bloqueó Masamune. Masamune giró y lanzó un corte hacia el cuello del tengu, este lo bloqueó con facilidad. Pero alguien se entrometió, y el tengu dio un paso atrás. Era Chaos, que avanzó con un grito, descargando su dabe tai en un arco brutal. «Muere, engendro». El tengu retrocedió, batiendo las alas con furia, levantando hojas y polvo como un vendaval. «Eres rápido, extranjero», se burló el demonio. «Pero tu furia carece de alas». Masamune se abalanzó de nuevo, buscando la apertura. «Chaos, por la derecha». El vikingo obedeció, lanzando un corte ascendente. Su espada se estrelló contra las plumas del tengu, dejando un surco sangriento en su costado. El monstruo chilló, extendió las alas y se elevó. «No escaparás», bramó Chaos. Con la agilidad de un depredador, trepó por un árbol cercano, y cuando el tengu pasó rasante, se lanzó desde lo alto. El impacto fue brutal, Chaos se aferró al cuello emplumado como un lobo que muerde la garganta de un ciervo. «Suelta, maldito», gruñó el tengu, sacudiéndose en el aire, ascendiendo cada vez más. Masamune, desde el suelo, gritaba: «Chaos, cuidado. Te llevará a los cielos». Cuando el alma duda, los dioses guardan silencio para ver si aún crees. El vikingo, sujeto con las piernas y una mano, alzó la dabe tai con la otra. «Si caigo, caeré contigo». El tengu volaba en círculos sobre la garganta de la montaña, desesperado por sacudirse al intruso. Cada batir de alas levantaba ráfagas que hacían temblar los árboles. De pronto, descendió en picado directo contra Masamune, como si quisiera aplastarlo. El ronin alzó su katana, firme, preparado para lo inevitable. «¿Ven entonces, demonio?» Chaos, viendo el movimiento, esperó el instante. El viento le azotaba el rostro, los músculos ardían de tensión. Y cuando estuvieron a escasos metros del suelo, rugió con toda la fuerza de su pecho. «Kamisama, guíame». La dabe tai cruzó el aire en un corte brutal y certero. El filo se hundió en el cuello del tengu, atravesando plumas, piel y hueso. Un chorro de sangre oscura estalló como un río roto. El grito de la criatura resonó por todo el valle, y sus alas se plegaron en un espasmo. Ambos cuerpos cayeron en picado, estrellándose contra la tierra.
Chaos rodó, golpeándose contra rocas y raíces. La espada se le escapó de las manos, y sintió que la oscuridad le mordía la vista. Pero con un último esfuerzo, se incorporó sobre una rodilla, jadeando. El Tengu yacía muerto, su cuello casi seccionado, la cabeza torcida en un ángulo imposible. Masamune corrió hacia él, con los ojos abiertos de asombro. Por todos los kamis, Chaos. ¿Estás loco? El vikingo escupió sangre y sonrió con los dientes rojos. No, estaba vivo. Y aún lo estoy. El Ronin le tendió la mano y lo levantó. Tu furia es temeraria, pero hoy nos ha salvado. Quizá los dioses te acompañen en verdad. Chaos recogió su Dabe Tai, aún goteando con la sangre oscura del Tengu, y alzó la mirada hacia la montaña. Los dioses no, susurró. Es el destino. Y no pienso rendirme hasta encontrarlo. Luego vino la era del sol inclemente, cuando el cielo ardía sin compasión. La armadura ligera de Masamune se calentaba como hierro al fuego y Chaos, riendo de su propia incomodidad, se quitaba la camisa a cada rato, ya que él llevaba su brigantina bien guardada en su bolsa, con el sudor dibujándole ríos en la piel. Junto a un río hicieron una hoguera para comer y descansar un poco de tan largo viaje. Masamune se confesó ante Chaos. Si alguna vez caigo, Chaos, espero que seas tú quien me levante, o quien me dé un final digno. Hermano, si caes, no habrá final. Porque yo caeré contigo. Habían pasado meses desde que derribaron al Tengu en la montaña. El verano se había apoderado de Nippon con todo su peso, el aire era espeso, vibrante de cigarras, y cada paso sobre los caminos de tierra levantaba nubes de polvo que se pegaban a la piel sudorosa. Aquel día, el sol ardía sin misericordia sobre Chaos y Masamune. El Ronin, con la armadura ya suelta y la katana envuelta en telas, se pasó el dorso de la mano por la frente. Este calor no lo soportan ni los Onis, murmuró con una sonrisa cansada. Chaos, riendo con voz ronca, señaló el río cercano, cuyas aguas reflejaban la luz como plata viva. Ahí tienes tu salvación, hermano. El destino quiso que nos encontráramos con este regalo de los kamis. Dejaron sus armas y ropas a la orilla, y se sumergieron en el agua fresca. El alivio fue inmediato, la corriente corría suave, acariciándoles los músculos tensos. Ambos hombres, guerreros endurecidos por la guerra y los viajes, se permitieron por primera vez en meses reír como niños. Chaos. Gritó Masamune, salpicando con fuerza. Ja, ja. ¿Así peleas también, Ronin? Contestó el vikingo, devolviéndole la lluvia de gotas. Por un instante, no había mapas, ni destinos, ni dioses que exigiesen sacrificios. Solo dos compañeros riendo bajo el sol. Entonces, la corriente cambió. Un remolino surgió de la nada, y del fondo oscuro del río emergió una figura verde, con caparazón de tortuga y rostro de anfibio. Sus ojos amarillentos destellaban malevolencia. Era un Kappa, espíritu del agua, conocido por ahogar a los incautos. Con una rapidez aterradora, se aferró a Masamune por la cintura y lo arrastró bajo el agua. El Ronin apenas alcanzó a gritar, ¡Chaos! Chaos reaccionó al instante, braceando con toda su fuerza hacia el punto donde habían desaparecido. El agua golpeaba su rostro, cada brazada era desesperada. Pero el río era profundo y traicionero, no llegaba a tiempo. En sus ojos, el agua que tragaba Masamune se mezclaba con la imagen de otra pérdida imposible de evitar, la de su madre. El río no solo arrastraba al Ronin, también quería arrancarle otro pedazo de vida. Masamune. Rugió, clavando los ojos en el torbellino de burbujas. Bajo la superficie, Masamune se debatía con todas sus fuerzas. El Kappa lo apretaba contra las piedras del lecho, intentando cerrarle los pulmones con la presión. Sus manos buscaban la garganta del Ronin, su boca mostraba colmillos pequeños pero crueles. El agua llenaba sus oídos, su pecho ardía como fuego por la falta de aire. Pero Masamune no era un hombre fácil de quebrar. Recordó a Chaos, recordó las noches de camino compartido, las batallas lado a lado, la promesa silenciosa de no rendirse jamás. Con un rugido mudo en el interior de su alma, sacó de su cinturón el tanto que siempre llevaba, incluso en descanso. El filo brilló por un instante en la penumbra acuática. Y con una puñalada brutal, lo hundió en el cuello del Kappa. El agua se tiñó de rojo. El espíritu del río se estremeció,
soltándolo con un chillido burbujeante, antes de hundirse en la oscuridad. Masamune emergió de golpe, jadeando, tosiendo agua, los músculos aún en tensión. Incluso los kamis respetan al hombre que no se rinde. Chaos lo alcanzó en ese mismo instante, tomándolo por los hombros. ¡Maldita sea! Pensé que te había perdido. Ambos salieron arrastrándose a la orilla. Masamune se desplomó de espaldas en la hierba húmeda, aún respirando con dificultad. Chaos cayó de rodillas a su lado, los ojos desorbitados por la angustia. No fui lo bastante rápido. Escupió Chaos, golpeando con el puño la tierra. Te vi hundirte, y mis brazos no alcanzaron. Masamune giró la cabeza hacia él. Su cabello empapado le cubría el rostro, pero sus ojos seguían tan firmes como siempre. Chaos, dijo entre jadeos, basta. No. Rugió el vikingo, con la voz quebrada. Soy tu hermano en este viaje, y no pude salvarte. Si hubieras muerto ahí abajo, yo. Masamune lo interrumpió, con una calma serena que contrastaba con su agotamiento. Me salvé porque tú estabas conmigo, aunque no pudieras alcanzarme. Tu grito me sostuvo, tu furia me dio fuerza. Sin ti, no habría recordado que aún podía luchar. Chaos lo miró, confundido, con los ojos humedecidos. Pero yo. El Ronin sonrió, esa sonrisa tranquila y orgullosa que siempre lo acompañaba. Chaos, escucha, no somos kamis. No podemos dominar cada instante del destino. Hiciste lo que pudiste, y fue suficiente. No cargues con culpas que no te pertenecen. El vikingo bajó la cabeza, apretando los dientes. Luego respiró hondo, como si absorbiera aquellas palabras. Entonces, juro que nunca más dudaré en estar a tu lado, pase lo que pase. Masamune asintió lentamente, cerrando los ojos. Eso me basta. El sol seguía alto, y el canto de las cigarras volvió a llenar el aire. El río corría tranquilo otra vez, como si nada hubiera pasado. Chaos se quedó en silencio, mirando el agua brillar, y en su corazón un fuego crecía, una mezcla de culpa, lealtad y promesa. Entendió que aquel viaje no era solo por un mapa o un destino impuesto por los dioses, también era por el hombre que yacía a su lado, su hermano en armas, que había vuelto de las profundidades del río gracias a su propia fuerza. Y así, la amistad entre Chaos y Masamune se templó aún más fuerte que el acero de sus espadas. Más tarde sopló el viento de las hojas muertas. Los caminos se cubrieron de tonos apagados, y la tierra crujía bajo sus pasos. En esas noches, dormían bajo árboles desnudos, escuchando a los lobos cantar a la luna, sintiendo cómo el frío se colaba hasta sus huesos. Una tarde mientras paseaban por un camino de montaña, la vista de nuestros protagonistas se clavó en un espectáculo visual pocas veces visto con tal majestuosidad. El aire se llenó de hojas, que caían por todas partes, de un color rojo intenso. Su vista pasó de hoja en hoja hasta llegar al suelo, el cual estaba inundado de hojas de 5 puntas, rojizas. Espectaculares, el viento las mecía a su voluntad, estaban rodeados de arces palmatum de sojo. En ese momento Chaos habló, las estaciones cambian, y nosotros seguimos sin rumbo. Masamune respondió, tal vez el rumbo sea este, caminar sin certezas, pero juntos. Tras esta visión maravillosa encontraron un onsen, donde descansaron, sus aguas termales era lo que necesitaban. Un descanso bien merecido, para tantos kilómetros acumulados en sus pies, sin aún haber hallado el camino correcto. Por último, los alcanzó la mordida del hielo. El aire era tan afilado que cortaba la piel, y hasta el sake sabía a escarcha. Se refugiaban en hostales de mala muerte, lugares donde el humo de las chimeneas quemaba los ojos y la única manta real era la bebida caliente que apretaban contra el pecho. Así pasó más de un año. Pasaron cerca de un hostal cansados y cabizbajos, y tras haber acumulado una pequeña fortuna con sus trabajos de mercenarios, decidieron parar a meditar. El bar olía a madera vieja, sake rancio y humo de tabaco. Las lámparas de papel colgaban bajas, lanzando sombras perezosas sobre las mesas. Chaos y Masamune estaban sentados en un rincón, con 2 vasos frente a ellos. El de Chaos estaba medio lleno. El de Masamune nunca parecía vacío, aunque no dejaba de beber. Así que, Chaos giró el vaso entre los dedos. ¿Tú crees que de verdad vale la pena seguir este mapa? Masamune, con su cabello desordenado y su eterna sonrisa torcida, se encogió de hombros. ¿Qué es valer la pena?
replicó, bebiendo un trago largo. El oro vale la pena. La venganza vale la pena. A veces, hasta el amor vale la pena. Pero mapas, dio un golpecito con el dedo sobre la mesa, los mapas solo valen para perderse. Chaos lo miró con paciencia, acostumbrado a su forma de hablar como si cada frase fuera una pequeña broma a costa del mundo. No es cualquier mapa, Masamune. Hay algo ahí, algo que me llama. Masamune ladeó la cabeza, como si estuviera considerando lo que había oído, y luego soltó una carcajada áspera. ¿Te llama?, repitió, burlón. ¿Y qué? ¿Piensas contestar? Chaos apretó la mandíbula. No puedo quedarme aquí. Lo sabes. Masamune asintió con una seriedad repentina, pero no duró. Le dio otro trago al vaso, dejó que el silencio se estirara un momento y entonces, dejó caer el chiste como quien suelta una piedra en un estanque. Bueno, si nos mata el viaje, al menos no tendremos que seguir pagando la cuenta del bar. Y, sin esperar la reacción, añadió con una sonrisa ladeada. O peor, si cruzamos ese maldito mar, tal vez descubramos que el cráneo del rey sin tumba no es un objeto sagrado, sino el último cliente de este bar, que lleva sentado desde hace siglos y nunca pidió otra ronda. Chaos parpadeó. El chiste era malo, y la mueca de Masamune lo hacía aún peor. Estamos dando vueltas como necios, y tú te ríes como si nada. Masamune, ¿por qué si dejo de reír, Chaos, quizá me dé cuenta de que este viaje no tiene sentido? No tienes remedio. Chaos empujó su vaso hacia él. ¿Bebe? A ver si el sake mata tu sentido del humor antes de que lo haga yo. Masamune soltó una carcajada que resonó por todo el bar, atrayendo un par de miradas curiosas. Ja. Si tu viaje es tan serio como tu cara, Chaos, entonces estamos condenados. Pasaron las semanas, fue en una noche casi acabando el invierno, en un hostal pequeño de madera, con tatamis viejos y paredes que dejaban pasar el viento, cuando la frustración comenzó a hacerse pesada. Comieron arroz frío y pescado salado. Bebieron sake barato, de esos que saben a metal. Chaos miró el mapa una vez más, y lo soltó con un golpe sobre la mesa. Esto no lleva a ninguna parte, Masamune. Llevamos más de un año caminando, preguntando, y solo conseguimos ampollas y deudas. Masamune lo observó en silencio un momento, luego bebió otro sorbo y dijo: No siempre el camino está en el mapa. Chaos lo miró, cansado, y suspiró. A veces hablas como un monje, pero tienes razón. El sake se acaba, pero las historias que nacen entre dos copas no mueren jamás. Se quedó en silencio unos segundos, y luego habló, casi sin querer. Hubo un tiempo en que viví con mi padre. En un lugar lejano. Sí. Más concretamente, una isla. Copipile. Masamune frunció el ceño. ¿Y nunca lo mencionaste antes? No quería volver. Chaos bajó la voz. Ahí viví antes de que todo cambiara, antes de que mi madre muriera. Masamune lo miró fijamente, entendiendo que aquel silencio escondía heridas profundas. Quizás ahí haya algo. Mira, dijo señalado una parte del mapa. Una ruta del mapa pasa por la zona, dijo, como quien lanza una piedra al agua para ver dónde hace ondas. Quizás el principio de todo esté allí. Chaos lo pensó, bebió un largo trago de sake, y asintió. Volveremos a mi antigua casa, así que deja de beber tanto sake, que tenemos que reservar el dinero que tenemos. El problema era el camino. Desde Nippon hasta la isla, había miles de millas de mar, y ni Chaos ni Masamune tenían un barco y aunque tenían dinero para comprarlo, debían reservar sus recursos. La brisa del puerto olía a sal y madera húmeda. La luna, apenas una media sonrisa en el cielo, proyectaba sombras largas sobre las calles empedradas. Chaos y Masamune habían pasado días preguntando por barcos que pudieran llevarlos hacia el sur, hasta Siam, pero los comerciantes se negaban, algunos por miedo a los mares infestados de piratas, otros por superstición. Esa noche, mientras bebían sake en una pequeña taberna de pescadores, una joven de kimono azul de alta calidad se acercó a ellos. Tenía una sonrisa cálida y ojos oscuros que parecían esconder secretos. Buenas noches, mi nombre es Natsuki, he oído que buscáis un barco, dijo, inclinándose con gracia. Mi familia tiene contactos en un puerto cercano.
Puedo llevaros. Masamune, desconfiado, dejó el cuenco de sake sobre la mesa. ¿Y por qué habrías de ayudarnos? Los extranjeros no suelen recibir favores en esta tierra. La joven sonrió aún más. Porque yo también busco salir de aquí. Mi familia no me valora. He de demostrarles que yo también puedo hacer grandes fortunas. Además, en el mar, cuantos más brazos haya para remar y defender, mejor. Chaos, cansado de negativas, la observó con ojos encendidos por la impaciencia. ¿Un barco seguro?, preguntó, en un japonés muy formal pero con brusquedad. Sí. Un barco seguro, respondió ella, bajando la voz. Pero debemos movernos antes del amanecer. La siguieron entre callejones estrechos, donde las linternas de papel colgaban apagadas. El murmullo del puerto comenzó a escucharse, el crujido de las cuerdas, el lamento de las gaviotas nocturnas, el golpeteo de las olas contra los pilotes de madera. Pero Masamune se detuvo en seco, su mano sobre la empuñadura de la katana. Algo no me gusta, susurró. Chaos asintió en silencio, ajustando la correa de su dabe tai, la espada curva de Siam, heredada de su anciano vecino. De pronto, la joven se volvió hacia ellos. Ya no sonreía. Sus ojos, ahora fríos, reflejaban la luz de la luna. Aquí termina vuestro viaje. El ruido de pasos resonó desde las sombras. 1, 2, 7 siluetas emergieron de entre los almacenes del puerto. Samuráis sin dueño, ronin, con armaduras desgastadas y espadas listas. Sus rostros eran duros, endurecidos por la miseria y el deshonor. Masamune apretó los dientes. Lo sabía. Una trampa, quieren robarnos. Chaos desenvainó la dabe tai, la hoja reflejó la luna en un destello rojizo. Entonces que sangren por su error. El primero de los ronin cargó con un grito. La katana descendió buscando el hombro de Chaos, pero el vikingo giró la cintura, esquivando el tajo y respondiendo con un corte horizontal que abrió el pecho del atacante de lado a lado. La sangre salpicó la madera húmeda. Baka Gaijin. Rugió otro ronin, lanzándose contra Chaos. Pero Masamune se interpuso y respondió con precisión letal, desvió la hoja enemiga con un giro de muñeca y, en el mismo movimiento, atravesó la garganta del hombre con su katana. La sangre brotó en un chorro, iluminada por la luna. Los demás rodearon a los dos guerreros, formando un círculo. Chaos gruñó, girando la dabe tai en la mano. 7 hombres contra 2, no es una pelea justa. Masamune, con calma férrea, adoptó su postura de guardia. Perfecto. Así durará más. 3 ronin atacaron al unísono. Chaos retrocedió un paso, deteniendo un tajo descendente con el filo de su dabe. La vibración recorrió su brazo como un trueno. Con un movimiento brutal de hombro y fuerza vikinga, apartó la espada enemiga y hundió su rodilla en el abdomen del atacante, lanzándolo hacia atrás como un saco de arroz. El segundo trató de clavarle la hoja en las costillas, pero Chaos giró con violencia, usando la inercia del golpe bloqueado para decapitarlo en un solo movimiento. La cabeza rodó por el muelle, cayendo al agua con un chapoteo sordo. Mientras tanto, Masamune se enfrentaba a 2 al mismo tiempo. Uno de los ronin atacaba alto, el otro bajo. Con un salto lateral, Masamune esquivó el corte bajo y giró sobre sí mismo, la katana describiendo un arco perfecto que abrió el vientre de su enemigo. El otro intentó aprovechar el giro para clavarle la espada, pero el samurái, sin mirar siquiera, alzó su arma en ángulo, clan, las hojas chocaron, y con un contragolpe fulminante lo atravesó de lado a lado. El aire olía a hierro, sangre y sudor. Los ronin restantes dudaron un instante, jadeando. La joven que los había traicionado observaba con horror desde la distancia, no esperaba que resistieran. Chao señaló con la punta de su espada, su voz era un rugido. «Venid todos a la vez, perros. Os haré un sitio en el infierno». Furiosos por la burla, los 3 últimos atacaron juntos. Uno fue directo contra Chaos, los otros 2 contra Masamune. El vikingo bloqueó un tajo descendente, la madera del muelle crujió bajo sus pies. Aprovechó la cercanía, golpeó con la cabeza al sucio ronin en el rostro, rompiéndole la nariz con un chasquido húmedo. Antes de que pudiera reaccionar, Chaos hundió la dabe tai en su pecho y lo empujó al agua, donde se hundió con un borboteo oscuro.
Masamune, rodeado por los otros dos, se movía como un bailarín mortal. Desvió el primer corte con un giro de muñeca, bajó la postura y, en un destello, cortó la pierna del segundo por la rodilla. El hombre cayó gritando, mientras Masamune giraba en espiral y lanzaba un tajo descendente que partió al otro de hombro a cadera. El silencio regresó al muelle. Solo quedaban el sonido del agua y los jadeos de Chaos y Masamune. El último ronin, herido, trataba de arrastrarse hacia atrás, dejando un rastro de sangre. Chaos caminó hacia él, lento, la luna bañando su rostro. Elegisteis mal a vuestra presa. Con un tajo final, el vikingo le dio descanso. La joven traidora cayó de rodillas, temblando, incapaz de creer lo que había visto. Masamune se limpió la sangre de la katana con un movimiento seco, mirándola con frialdad. Tu error fue pensar que éramos corderos. Chaos se inclinó hacia ella, con la espada aún goteando. Si vuelvo a verte, tu destino será peor que el de tus amigos. La joven Natsuki gritó, no sois más que monstruos con forma humana, y esta tierra os escupirá, dijo mientras huía, perdiéndose entre las calles oscuras. Chaos y Masamune permanecieron un momento en silencio, respirando el aire salado. La luna los observaba desde arriba, y el muelle estaba sembrado de cadáveres. Ahora entiendes por qué no me fío de encuentros fortuitos, murmuró Masamune, ajustándose el kimono manchado de sangre. Chaos asintió en silencio, envainando la dabe. Sí. Y en Siam, deberemos estar aún más atentos. Los dos se miraron, y sin necesidad de más palabras, siguieron adelante, sabiendo que aquella noche sería recordada como la primera de muchas traiciones. El amanecer tiñó de rojo los tejados de la ciudad portuaria de Nippon. El muelle donde la sangre de 7 ronin había corrido la noche anterior estaba ahora desierto, aunque las huellas del combate permanecían, tablas astilladas, marcas de espada en los pilares de madera y, aquí y allá, manchas oscuras que el agua del mar aún no había borrado. Chaos y Masamune habían desaparecido antes del primer gallo. Sus pasos los habían llevado hasta una posada discreta, donde ocultaron sus armas y descansaron en silencio, sin decir más de lo necesario. Cuando salieron a las calles al día siguiente, la ciudad bullía con murmullos. Un grupo de pescadores cuchicheaba cerca del mercado, dicen que fueron 2 demonios del oeste, arrancaron cabezas como si fueran sandías. No demonios, corrigió otro. Uno de ellos era japonés, un traidor que lucha junto a los extranjeros. En un puesto de té, 2 mercaderes comentaban con rostros preocupados, 7 ronin muertos en una sola noche, y por manos de Gaijin. Si esto es cierto, los clanes no permitirán que vivan mucho tiempo. Ya se habla de una recompensa por sus cabezas. Chaos caminaba con el rostro cubierto por la capucha de su capa, pero escuchaba todo. Se inclinó hacia Masamune y murmuró en voz baja, somos fantasmas que dejan huellas demasiado profundas. Masamune apretó los labios, sin mirarlo. En esta tierra, los rumores viajan más rápido que el viento. Ahora cada samurái sin maestro, cada mercenario, cada oportunista, vendrá por nosotros. Siguieron avanzando hacia el puerto, donde las embarcaciones se mecían con las olas. El olor a algas y brea llenaba el aire. Allí, entre marineros que cargaban sacos de arroz y comerciantes que discutían precios, intentaron hablar con los capitanes. El primero, un viejo con barba blanca, apenas escuchó la petición de Chaos y negó con la cabeza. No llevo extranjeros. No después de lo que pasó anoche. El segundo, un joven capitán con rostro ansioso, los miró de arriba abajo. ¿Sois los que mataron a los ronin?, preguntó en voz baja. Masamune lo fulminó con la mirada. ¿Qué importa? Importa que si os llevo, mi tripulación creerá que traigo fantasmas a bordo. Y ningún marinero pondrá pie en un barco maldito. El tercer intento fue aún peor, un comerciante gordo y sudoroso apenas los dejó hablar. ¡Fuera!, gritó, espantando con la mano. No quiero problemas con los clanes ni con los templos. Chaos cerró el puño, su voz fue un gruñido contenido, nadie tiene el valor. Masamune respondió con calma tensa, no es valor. Es superstición. Creen que arrastramos la sombra de la muerte. En una esquina del puerto, un grupo de niños jugaba. Uno de ellos gritaba, agitando un palo como si fuera una espada, soy el extranjero gigante. Corto cabezas.
Los demás se reían, persiguiéndose entre las redes de pesca. Chaos observó la escena con los ojos oscuros. Hasta los niños cuentan la historia. Masamune asintió. Eso significa que no tardará en llegar a oídos de alguien poderoso. Un daimyo, un clan, o peor, un monje guerrero. El silencio entre los dos fue pesado. El puerto, que debía ser la puerta hacia Siam, se había convertido en un muro invisible hecho de miedo y rumores. Entonces, un anciano marinero, encorvado por los años, se les acercó. Su rostro estaba marcado por arrugas y cicatrices, y sus manos temblaban como ramas secas. Vosotros, dijo con voz rasposa, sois los que buscan ir al sur, ¿verdad? Chaos lo miró fijamente. Sí. ¿Qué sabes? El viejo escupió al suelo, como para espantar a los malos espíritus. Sé que nadie os llevará. Largaos de aquí. Entonces los dos compañeros decidieron marchar de allí, hacia otro puerto. Pensaron en un puerto importante que había cerca, con más gente quizás pasarían desapercibidos. Pasaron días pero al final llegaron a Naniwa. La suerte, sin embargo, tiene un extraño sentido del humor. Fue allí, en el puerto de Yodo, una tarde gris y lluviosa, que conocieron a Hayato. Hayato era un hombre grande, con barba entrecana y una risa que reverberaba en los muelles. Vestía un kimono granate, pero sus manos estaban curtidas por el mar, y sus ojos eran tan vivos como los de un zorro. Tenía una flota de barcos mercantes, y su tripulación lo adoraba. Chaos y Masamune lo conocieron casi por accidente. Chaos estaba discutiendo con un comerciante que intentaba cobrarle demasiado por un barril de arroz, y Hayato, desde su barco, lo vio todo y se rió a carcajadas. Tienes el temperamento de un lobo hambriento, dijo Hayato, bajando del barco. Pero los lobos a veces necesitan aprender a negociar. Se presentó, les invitó sake en la cubierta, y escuchó la historia del mapa, del viaje, y de la isla lejana. Hayato no se rió. Copipile, repitió, pensativo. Paso por esas aguas al comerciar con especias y seda, pero nunca he parado allí, se dicen cosas extrañas de esa tierra. Masamune lo miró, calculador. Deberías llevarnos. Hayato sonrió, y sus dientes brillaron bajo la luz del sol. Podría. Pero no por dinero. Chaos arqueó una ceja. ¿Entonces por qué? Hayato los miró a ambos, serio por primera vez. Porque he visto hombres con mapas, y he visto hombres sin rumbo. Ustedes son ambas cosas. Y esas historias siempre llevan a algo interesante. Así, Hayato decidió llevarlos. Les ofreció un camarote en uno de sus barcos, el Nami no Yume, sueño de ola, un junco enorme con velas rojas que parecían alas de dragón. Mientras la tripulación cargaba barriles de sake, cajas de especias y rollos de seda, Chaos respiró hondo, mirando el horizonte. Masamune se le acercó. ¿Hace cuánto no ves tu isla? Chaos no respondió enseguida. Desde que era niño, y cada recuerdo me duele como si fuera un arma. Quizás la isla no sea como la recuerdo, pero lo que temo es que sí lo sea, y que me obligue a enfrentar aquello que enterré. Masamune apoyó una mano en su hombro. Poco importa. Lo que buscamos está adelante, no atrás. El viento sopló fuerte, llenando las velas del barco. Hayato gritó órdenes, los marineros respondieron, y poco a poco, el puerto de Yodo quedó atrás. Las velas rojas se hincharon como alas de dragón, y el Nami no Yume se lanzó al mar. Chaos cerró los ojos un instante, sabía que esas aguas no solo lo llevarían al sur, sino también hacia su propio pasado, y que los espectros de Siam lo esperaban. El viento cambió, y el destino volvió a hablar.